Amigos de UN24, bienvenidos a esta entrevista. Hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros porque es el vicepresidente de Planificación, ministro de esa misma cartera de Planificación, Ricardo Menéndez. Se encuentra con nosotros hoy para hablar temas muy interesantes de un país que está dando un vuelco total. Porque contradictoriamente a lo que esperaba seguramente quienes se han, digamos, destapado como unos enemigos de Venezuela y han promovido un bloqueo desde el punto de vista económico, comercial, financiero, informativo, hay que decirlo también. Quizás no esperaban que este país tuviera una reacción como la que ha tenido y que la economía y los diversos sectores del país tuvieran la respuesta que está dando Venezuela. Por eso Venezuela, bueno, el presidente ha denominado esta etapa como una especie de milagro económico. Quisiera comenzar por allí. Quisiera comenzar porque ¿qué es lo que se ha hecho desde el punto de vista de la planificación? Porque tiene que haber una planificación, digamos, muy precisa para que un país bloqueado que dependía en algunas, de manera muy importante de sus ingresos petroleros, lo sigue siendo, pero en este momento la economía está en un proceso de diversificación. ¿Qué es lo que ha cambiado desde el punto de vista de la planificación para que el país pudiera remontar esta cuesta de los obstáculos que ha presentado el bloqueo económico y financiero? Bien, bueno, muy contentos de poder estar acá, de poder compartir con ustedes y poder incorporar algunos temas desde el punto de vista del análisis de lo que viene generándose en nuestro país. Sobre el tema de la planificación podríamos estar haciendo referencia a una construcción que ha estado ratificando el presidente de la República, y es que hay un salto enorme en los procesos de planificación en nuestro país, sobre todo fundamentado en que es el pueblo el que planifica de manera directa cada uno de los procesos y cada una de las dinámicas. Ese podríamos pensar que es una de las grandes rupturas desde el punto de vista de paradigma. Aquellos que nos escuchen tanto en nuestro territorio como fuera del país, Venezuela es un ejemplo desde el punto de vista de los nuevos métodos y las nuevas dinámicas, y estas evidentemente están vinculadas a un proceso de construcción de la democracia directa. En Venezuela, el plan de desarrollo de nuestro país es construido directamente por nuestro pueblo. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos el plan de la patria, estamos hablando de un plan construido en 166.000 asambleas. Estamos hablando que en cada comuna, en cada consejo comunal, la gente es capaz de generar su propia dinámica, su propio proceso desde el punto de vista de desarrollo y darle lecciones de planificación evidentemente a cualquiera que se pueda plantear en cualquier espacio. Cuando nosotros vemos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de los procesos, lo que se viene generando, vemos los elementos de mayor nivel de avanzada que se pueda plantear. Cuando una comuna agarra y hace su historia local, está haciendo pertenencia, está viendo la construcción de su identidad. Cuando vemos, por ejemplo, y se refiere a la cartografía social y participativa, estamos viendo técnicas y dinámicas asociadas a la construcción de la percepción colectiva que se tiene sobre el espacio, sobre el tiempo, y eso evidentemente le permite ir construyendo un mapeo desde el punto de vista de los procesos. Pero adicionalmente, cuando hace la escogencia estratégica fundamentada en definir los nudos críticos, en construir las matrices desde el punto de vista de problemas, en definir cuál es la priorización colectiva que se hace de cada uno de los temas, ahí está haciendo una construcción colectiva, pero fundamentalmente está diciendo cómo es el ejercicio de la democracia directa. El proceso que ha impulsado el presidente de la República, hay que verlo, no tiene parangón, no tiene ningún punto de vista de referencia en cualquier otro espacio. No es un proyecto muy venezolano, muy propio. Muy venezolano, tiene toda la semilla del comandante Chávez, tiene toda la construcción del presidente Nicolás Maduro, y permítame un segundo para poder detallar algo de esto. Correcto. Porque no es algo que se ocurrió dentro de unas pipetas de un laboratorio, no es hechura absolutamente de nadie desde el punto de vista especialistas. Individual. Tiene todo un bagaje desde el punto de vista teórico, tiene todo un bagaje desde el punto de vista conceptual, está asistido por técnicas y procesos. Cuando posteriormente se agarran las más de 500.000 propuestas que se formularon para hacer el plan de la patria, ahí asistió inteligencia artificial, asistió procesos de Big Data, asistió procesos para poder sistematizar esa información, es decir, que tiene construcción popular y todos los estándares desde el punto de vista tecnológico
para el procesamiento de información. Cuando vemos una construcción desde el punto de vista histórico de qué fue ocurriendo, y es muy importante para que nadie se vaya a sorprender y decir, eso se puso de moda, y es ahorita que están haciendo eso. Claro. Cuando el presidente Chávez gana las elecciones del año 2012, convoca un proceso de consulta y revisión sobre ese plan de la patria que se planteó en ese momento. Claro. Esa comisión en aquel momento estaba María Cristina Iglesias, estaba el compañero Jorge Arriaza en aquel momento, y estaba un tal Nicolás Maduro. La famosa consigna de como no nada, ¿no? Que era en ese momento, exacto, eso es posterior al golpe de timón. Posteriormente, el presidente Maduro, cuando es designado presidente de la República en el año 2013, convoca la construcción del liderazgo colectivo, gobierno de calle y liderazgo colectivo. Y ya en el año 2018 se hace la primera elaboración colectiva de un plan de la patria con 34.000 asambleas. Este plan que hoy tenemos son 166.000 asambleas, pero adicionalmente en los procesos de consulta popular el presidente ha dispuesto el manejo directo de los recursos desde el punto de vista de la población. Eso no son accidentes, eso es una ley constitucional que hay en Venezuela. La ley constitucional del plan de la patria en Venezuela, que es una ley de rango constitucional, define que el sistema de planificación en Venezuela es un sistema de planificación público y popular, y que adicionalmente concibe en su amplio espectro la definición de qué es lo que se debe hacer, el manejo directo de los recursos, las competencias, las decisiones y la gestión. Es decir, que cuando hablamos de cuál es el sujeto, quién es el sujeto de gobierno en Venezuela, el sujeto y actor de gobierno en Venezuela es el pueblo. Es un proceso integral el que se viene confeccionando, y por eso la planificación dejó de ser un tema de expertos, de grandes élites, de gente despegada de la realidad, y pasa a ser un proceso colectivo. Pero y la razón es muy sencilla. Planificar es soñar el futuro. Correcto. Y no puede haber la opción de construir una democracia si ese futuro no es diseñado precisamente por el propio pueblo. Ahí hay un elemento que a mí particularmente me llama mucho la atención, digamos como haciendo el análisis de lo que está ocurriendo en el país. Y es que en cada uno de los territorios, primero se ha promovido un liderazgo. Ese liderazgo tiene voz, tiene voto hoy, y a través de los proyectos comunales y de la forma como la propia gente planifica los proyectos, una vez los lleva a consulta, se los aprueban o los aprueban ellos mismos. Ellos son, digamos, los protagonistas centrales. Y aparte de eso, entonces ellos mismos lo ejecutan. Entonces, esto le da, y es lo que quisiera conversar contigo, un nivel de asertividad, un nivel de eficiencia que me imagino es exponencial desde el punto de vista de gobierno. ¿Cómo ustedes desde el Ministerio de Planificación han visto este tema del crecimiento de la eficiencia en la gestión pública, pero con ese asterisco importante que es la participación del pueblo? Sí, ahí tenemos que ver que el presidente de la República, desde el punto de vista del proceso político del país, el presidente, estamos en una guerra, no ha sido menor cosa la guerra. La guerra ha procurado un elemento fundamental, el objetivo central de la guerra, y esto es muy importante que lo veamos, y para eso veamos la importancia de cada vez que nos convocan a un proceso electoral y que nos convocan a discutir nuestros problemas de las comunidades. La razón fundamental de la guerra, óiganlo bien, todas las personas que nos escuchen, es y fue disolver la república. Ese fue el objetivo de la guerra, disolver la nación, que dejáramos de existir como nación. Y cuando tú dices país es una cosa, pero cuando tú dices nación es una identidad cultural. Correcto. Entonces, por ejemplo, decir Bolívar es parte del concepto de nación. La bandera es parte del concepto de nación. Reconocernos los orientales, los guayaneses, los andinos, no sé qué, como parte de una identidad, es parte de lo que se buscó disolver. Cuando tú agarran y te dicen, no existe la constitución de tu país, entonces esa asamblea que está ahí se levanta en contra del país. No existe un poder electoral, te designa un presidente de la república, te designa un poder electoral, te designa un poder judicial. Tú lo que estás diciendo es que estás deshilachando una república. Cuando tú dices, bueno, eso lo plantearon como agenda de agresión al país, no existe el Esequibo. Y trató de arrebatarte el Esequibo. Trataron de subastar el Esequibo. Entonces, cuando tú dices, todo eso no existe, por eso es que el presidente plantea construir los grandes consensos de la República. Y por eso el plan de la 7T busca hacer esos grandes consensos. Cuando te dicen, tu vecino, que tienes un problema X, Y, Z, tú seas chavista, no seas chavista, o eres indiferente ante los problemas, pero el problema de la parada de camionetica
te interesa. Entonces, ahí cuando vamos con el problema de la parada de camionetica y sabemos que hay recursos para eso y que podemos resolverlo en una asamblea tal, nos estamos abrazando como sociedad. El construir, el abrazarnos como sociedad es fundamental para el concepto de nación. Cada uno de los intentos que se generaron para agredir a la República tienen que encontrar en la construcción colectiva de cada una de nuestras comunidades la manera de articularse. Ahora bien, se trata de un sistema integral de políticas públicas. No se trata solamente de el derecho que tenemos de decidir qué es lo que se hace o no en cada una de nuestras comunidades. Por eso el presidente de la República habla de un sistema de gobierno popular y comunal. Entonces eso significa que la comunidad, dice sistema de gobierno popular y comunal, pero además habla de poder obedencial. Entonces la comunidad tiene el derecho de definir cuál es la priorización de sus temas. Pero no solamente en una votación a secas, sino que para hacer esa votación, primero se sentó en asamblea, ¿no? Y vio, oye, ¿cuáles son mis necesidades? ¿Cuáles son mis problemas? Y formula su agenda concreta de acción. Y en el marco de su agenda concreta de acción dice, oye, mira, vamos a hacer primero la placita. Y después de la placita, oye, no, pero ven acá, la plaza está muy bien, pero es que primero tenemos que resolver el problema del ambulatorio. Claro. Y tenemos un problema con la fulana de tal, la compañera tal, no sé qué, que tiene un problema, que no tiene casa. Entonces, cuando vas priorizando en colectivo, tú vas generando solidaridad, vas diciendo, este va primero porque es una necesidad vital, esto puede ir después, que es una necesidad quizá importante, pero no resulta ser una necesidad rompe los intereses vital. De grupos, ¿no? Los intereses individuales, los intereses burocráticos incluso. Cuando rompe los intereses grupales, genera saldo político organizativo, y ese saldo político organizativo es una construcción desde el punto de vista social. Entonces ahí vemos que la discusión en el seno de la comunidad, el proceso entre comillas de planificación, forma parte de una lucha política, de una lucha social. El plan de la patria, no es un documento, es una agenda de lucha social. Es una agenda de lucha colectiva, y lo más bello que tiene el Plan de la Nación hoy en Venezuela es que es una bandera colectiva popular, está arraigado en la gente lo formuló, no es un documento burocrático. Correcto. Que está puesto en una oficina, en un escritorio. Entonces, cuando tú tienes el primer componente que tiene que ver el correntazo que mete el presidente y dice, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, esto lo dijo hace un año y medio casi, dice, vamos a hacer lo siguiente, yo voy a bajar unos recursos directamente a las comunidades. Díganme qué van a hacer con eso. Con ese bajar los recursos estaba dando poder y estaba buscando meter un corrientazo y demostrar que el pueblo organizado es mucho más eficiente para el manejo de los recursos, no solamente desde el punto de vista de decidir qué hacer, sino que cómo hacerlo. Entonces, recursos que daban para 10 techos que vas a sustituir, de repente se convirtieron en 20. ¿Y por qué se convertían en 20? Porque hay otros métodos de gestión, porque hay otras formas de construir, porque existe el trabajo voluntario, porque está el desesperarse por conseguir el precio más barato, etcétera, tal. Entonces, de esa construcción, ¿no?, se fue vinculando posteriormente con todo lo que es la construcción de los acá, pero te lleva a una necesidad que es la que va a ser el gran desafío de este momento. El presidente ya hizo una alerta hace 2 días en la carretera vieja Caracas-La Guaira, donde él refiere que a esa construcción, a esa ejecución popular que se está generando, los ministerios tienen que sincronizarse y ponerse a nivel del pueblo. Fíjate lo que estamos planteando, es ponerse a nivel del pueblo. Todos tenemos que ponernos a nivel del pueblo. Es decir, el pueblo va adelante ahora. El pueblo va adelante, siempre estaba adelante. Tiene un ritmo y un dinamismo, una capacidad de abordar que no lo tienen los ministerios. Entonces ponte, si tú tienes 5.336 comunas, circuitos comunales, ¿qué te dicen? Tengo tantos proyectos vinculados a agua. De esos proyectos vinculados a agua, tantos son pozos de agua, tantos son tratamiento de agua servida. Para el tema de los pozos me hace falta tanta tubería, me hace falta tantas bombas de agua. ¿Qué hace el ministerio que está por detrás? Tiene que ordenar su política pública para darle escala y sostener eso, porque si no, cada quien va a salir a comprar sus productos en una ferretería, en otra cosa, y no hace política industrial, no hace una política de compras públicas y no permite estirar los recursos. Entonces ahora pasamos a una etapa que se empieza ya a perfilar, que es construir del impulso de lo local y a partir del gobierno obedencial, construir todo un edificio de políticas públicas que permita sincronizar el sistema. Un cambio de paradigma completo. Absolutamente, es el cambio y la transformación del Estado venezolano. Mientras los gringos procuren agredir a nuestra república, la defensa que ha planteado el presidente es seguir avanzando en la construcción de nuestra sociedad. Y lo que me llama la atención, ministro, es que
este proyecto ha tenido la capacidad de sumar personas que no necesariamente son chavistas, no necesariamente están identificados con la revolución bolivariana. Y eso lo digo porque uno lo vive diariamente. Creo que es importante vivirlo, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Cuando tú estás en las comunidades y te das cuenta que en la comunidad donde vive mi mamá, por ejemplo, hay personas que incluso han sido opositores a las políticas del presidente Chávez en su momento y que hoy día están participando en los proyectos comunales y son entusiastas de los proyectos comunales y se han incluso incorporado a los equipos de trabajo. Esto no solamente es un cambio de paradigma, esto es una verdadera revolución, porque se garantiza la inclusión de todos los venezolanos y no están pidiéndole un carnet político para que las personas puedan participar. Eso es central, sobre todo porque estábamos hablando que parte de las heridas de la guerra es precisamente buscar dividirnos, buscar separarnos como nación. Y tiene que ser una victoria política con P mayúscula de la nación el unificar todos los esfuerzos, todas las construcciones colectivas desde el punto de vista del país. Tú vives en la calle tal, este otro vive en la casa del frente. Ahí no importa si es chavista, si no es chavista, es una condición política de cada uno de los individuos. Ahora, el derecho a todo lo que significa el desarrollo del plan de la 7T es para todas y todos los venezolanos, absolutamente. El derecho a los servicios públicos, el derecho al empleo, el derecho al transporte, el derecho a la educación, a la salud, a tener los insumos en los centros de salud, a las sillas odontológicas que tengas en la comunidad, a tener las aceras, la vialidad, la pavimentación, etcétera. Toda la construcción de lo que cada comunidad prioriza. Pero además es muy importante la identificación de la unidad base, de la unidad de trabajo que se tiene. ¿Cuál es la unidad base? ¿Cuál es la unidad de trabajo? ¿La definió alguien en una oficina? ¿La decidió la famosa DPT en la División Político-Territorial? No, la define algo que es la identidad con el topónimo, con el topos, lo que decía Simón Rodríguez cuando hablaba de la toparquía, que habla de la cualidad que tiene que tú digas: yo soy de la bombilla, yo soy de la bollera, yo soy de Caricuao, de Antímano, de lo que sea. Es que la cualidad que en ese nombre, en ese topónimo vinculado a la comunidad, se da una construcción que tiene que ver con los tipos de vivienda, con los que llegaron más o menos en la misma oleada migratoria, con los que fundaron el barrio hace 30 años, correcto, hace 40 años. Y con la identidad más profunda. Con la identidad más profunda. Pero esa identidad más profunda es un truco, si me permite referirlo así, un truco de planificación, entre comillas, porque es definir unidades relativamente homogéneas de necesidades. Correcto. Cuando tú tienes una comunidad, esa comunidad tiene una historia. Esa historia además le hace que tiene una pertenencia, le hace que tiene una tipología social más o menos parecida. Y esa tipología más o menos parecida permite que los problemas son más o menos parecidos. Por lo tanto, las soluciones relativamente parecidas van a permitir que sean más eficientes. Y ahí tienes una cualidad que es que ¿quién define la unidad base de trabajo? La comunidad. Y por eso la construcción de la democracia directa parte de la comunidad base de trabajo de todo el sistema y de todo el edificio de políticas públicas nacionales. Es distinto que tú digas en una área agrícola, que tú digas, esta es la zona dependiente y esta es la zona plana. La maquinaria que requiero para la zona plana es distinta de la de zona dependiente. El tipo de cultivo que puedo tener en la zona plana es distinto de la zona dependiente. Si yo logro homogenizar relativamente, yo voy a tener soluciones tipo y por lo tanto los recursos van a rendir mucho más. Correcto. Y por lo tanto se va a crear también mayor saldo político organizativo dentro de la comunidad, porque vas a tener más pertenencia, no vas a tener tú hablando para un lado y yo hablando para otro lado. Sabes que a mí me encanta la planificación. Nada se hace, es decir, si no se planifica no se hace, pienso yo, o se hace muy mal. O se puede hacer a los golpes. Y a mí me llama mucho la atención del tema de la planificación, cómo son las personas, digamos, más comunes, las que hoy están dando los datos que permiten establecer esos elementos, que son elementos que facilitan la solución de problemas concretos. Eso nunca se había visto en la historia del país. Y sí quería que valoráramos tu experiencia, que has estado también en las comunidades, porque para que ocurra esto, de alguna manera, se está aprovechando todo el bagaje cultural, histórico, de identidad que tienen las personas en el sitio, pero también se le está valorando el otro elemento, que es la formación.
Sí, ahí podríamos decir que la tarea de fondo, la tarea sustancial es construir democracia directa. Correcto. Ese es el nombre de la película. El nombre de la película es cómo se hace democracia directa y se garantizan con la construcción de la democracia directa la plenitud de los derechos humanos y sociales de la población. Eso es lo que hay en Venezuela. Lo que hay en Venezuela es la construcción precisamente de ese modelo. Y ese modelo de democracia directa tiene que conllevar el nacimiento de un nuevo Estado. El nuevo Estado está naciendo, es parte del parto. Ese nuevo Estado rompe con la concepción vieja del Estado. Rompe con el Estado liberal, por ejemplo. O sea, hay quienes nos escuchen, hay múltiples modelos de democracia, La teoría política habla de diversos modelos de democracia. Por ejemplo, existe un modelo de democracia, no voy a nombrar ningún país, no voy a nombrar ninguno, voy a describir algo que dice la teoría. Dice que hay algunos países que tienen elecciones de segundo grado, correcto, que eligen colegios electorales y que quien pueda quedar electo presidente de la República probablemente no es el que saque mayor número de votos en las urnas electorales. Esos países le dan lecciones de democracia a los demás. Esos países les encanta darle lecciones a los demás, decir cómo es la cosa. Luego hay otros modelos de democracia, ¿no? Están las parlamentarias, están varios modelos de democracia, pero hay otros que dicen en el modelo de Estado que hay una sociedad civil, ¿no? De sangre azul, correcto, y de varios apellidos, ¿no? Que les entregaron siempre concesiones, que participaron en la compañía guipuzcoana, que después participaron en sistemas eléctricos, no sé qué broma tal, que son los actos, entre comillas, que son los actos, y que hay otra cosa que está por ahí abajo, ¿no? Que es una mano de obra, ¿no? Que a veces hay que no ensuciarse mucho con eso, que le llaman pueblo, ¿no? Y hay otros que son los que les entregan un poder, ¿no? Que son el aparato del Estado. Entonces, esas tres cosas necesitan una sociedad civil que es la mediadora, existe un Estado que tiene unas funciones limitadas y por ahí un pueblo. Ese pueblo, si lo educas, fíjate lo grosero de los términos, si lo educas, estoy hablando del pensamiento liberal, por si acaso, esto está escrito. Es curioso que quienes les encanta tanto hablar del pensamiento liberal y digan que la izquierda es trasnochada porque viene con ideas de los 60, de los 70, 80, estén hablando de 1700 y algo, ¿no? Resulta que ellos están hablando de hace más de 3 siglos y los trasnochados son los que defienden otras ideas. Pero en todo caso, ese pensamiento liberal desdice de esas otras construcciones. Nosotros tenemos una meta, una necesidad, fíjate que no es menor cosa, es cómo tú construyes un nuevo Estado. Y ese nuevo Estado rompe con el Estado liberal en que para nosotros el pueblo no es un espectador. Correcto. El pueblo no es algo que está allá y que puede votar cada 5, cada 6 años. El pueblo es el vector fundamental de construcción del nuevo edificio del Estado. Y ese pueblo está organizado desde el punto de vista territorial, porque el Estado tiene una relación desde el punto de vista del territorio. Y esa forma de organización desde el punto de vista del territorio tiene que ver con la comunidad con los consejos comunales, con la comuna, con los corredores, que es una figura que el presidente está impulsando, la figura de los corredores comunales, tiene que ver con las subregiones, las regiones y el Estado como nación. Es decir, que están haciendo en Venezuela un nuevo Estado, y esa es la gran y hermosa noticia que tenemos que todas y todos tener, porque nadie lo va a poner de mirón de palo. Usted que está escuchando tiene el derecho a votar, tiene el derecho a participar, a generar en sus asambleas y direccionar los recursos públicos y decir para qué se van a emplear, cómo se van a emplear, que ahora le estamos diciendo, se le está diciendo al presidente de la República que no solamente los específicos de su comunidad, sino que todas las políticas públicas. Cuando se hablaba de la democracia participativa y protagónica, que fue uno de los conceptos que, digamos, que incorporó el presidente Hugo Chávez en su momento, uno decía cómo bajar eso a tierra, ¿no? Y a mí particularmente, asumo mi opinión, porque además yo soy un periodista de izquierda, no tengo problemas en decir eso. Los de derecha no dicen que son de derecha, pero trabajan para ellos, reciben billete de ellos, financiamiento de ellos, y además de eso son guerreristas, pero no lo asumen públicamente, ¿no? Yo soy un periodista de izquierda y como periodista de izquierda reivindico el hecho que se tome en cuenta la participación protagónica del pueblo, porque el pueblo es el que sabe cuáles son las situaciones que está viviendo, digamos, en su territorio. A mí me llama la atención y quería que tú me hicieras un comentario al respecto, es con relación a cómo ha tenido la posibilidad de bajar a tierra el presidente Nicolás Maduro, un concepto que en un principio se veía abstracto,
ese concepto de participación participativa y protagónica, y se ha bajado a tierra, se ha territorializado, se ha llevado, digamos, a lo más sensible de las comunidades. Sí, yo creo que el presidente de la República, hay varias cosas que, independientemente de la posición política que tenga quienes puedan escucharnos, hay que reconocer la capacidad enorme y descomunal de dirigir precisamente un país en función de la agresión más grande que se ha planteado en toda la etapa republicana, que ha sido precisamente esta agresión que se ha planteado contra el país. Lograr impulsar crecimientos económicos en periodos de guerra y en periodos de pandemia. Hay que quitarse el sombrero ante lo que ha significado. Pero adicionalmente, saliendo apenas de la pandemia, todavía en el patio de la Asamblea Nacional, con los tapabocas, que fue donde se efectuó uno de los mensajes del presidente de la República, llama a las 3R.net. Es decir, que todavía cuando no se veía el horizonte, cuando todavía no había crecimiento económico, el presidente convoca a la profundización de la construcción de un nuevo modelo desde el punto de vista social. Nadie puede tener duda sobre el nivel de cumplimiento descomunal que hizo el presidente de la República y hace el presidente de la República en función de Comuna o Nada, de construir precisamente esa promesa que le planteara al presidente de la República. Pero además es una construcción que es un nuevo paradigma, que es una nueva doctrina. Cuando el presidente de la República inicia la construcción de los gobiernos de calle 2013, está generando la semilla de esto que estamos viendo ahorita, que se está recogiendo ahorita. Cuando habla precisamente de la construcción que se planteó en las primeras visiones de las agendas concretas de acción que se empiezan a construir desde el punto de vista de los planes de la patria comunal 2017, el presidente de la República estuvo recién, lo voy a poner como ilustración para hablar de los esfuerzos sistemáticos, porque quiero insistir en que no son temas de moda, son temas estructurales de la sociedad. De las primeras comunas que se plantearon fue la comuna Guaya España. Fue ahí en la carretera vieja, corredor Caracas-La Guaira, fue por el comandante Chávez. Luego volvió el presidente Maduro y ahí generó un consejo de ministros en la propia comuna Guaya España, vinculado precisamente al golpe de timón. De los primeros planes de la patria comunales que se efectuaron en esas comunas. De las primeras instalaciones de base de emisiones se generaron precisamente en el sitio donde el presidente efectuó el acto el miércoles pasado. Y ahora lanza una nueva escala que tiene que ver con el corredor comunal y lo lanza precisamente asociado a esto. Lo digo no porque sea la singularidad del sitio, sino para ver el desarrollo de un proceso político y de un proceso social que ha tenido sobre todo la concreción, que es quizás uno de los temas más importantes. ¿Qué debemos alertar? El momento de salto. ¿Cuáles son los momentos de salto? Primero, tenemos un plan de la 7T que fue formulado desde el Poder Popular y desde eso se llegaron a hacer todas las políticas públicas nacionales. ¿Cuántos países del mundo pueden decir que su plan de desarrollo es formulado desde asambleas populares? ¿Cuántos pueden decir que su plan de desarrollo tiene una agenda concreta en las gobernaciones, en las alcaldías y en cada escenario de cada comuna y cada poder popular, que tiene comisiones de trabajo organizadas en las salas de gobierno comunal en función de las T del plan de desarrollo de la patria? Desde el punto de vista de gobernabilidad, eso no tiene precedente, ¿verdad? Bueno, es una belleza muy grande, pero alerta, por supuesto, un desafío descomunal en función de lo que está planteando el presidente de la República, porque ahorita tenemos un hilo conductor de todo el sistema de políticas públicas que permite vislumbrar la territorialización del Estado. Es decir, que el Estado, los ministerios no van a ser entes aéreos, sino que cuando decimos esta política pública que está, ¿dónde se ramifica? ¡Pah! Cae directo en cada uno. ¿Y quién es el actor que está aquí? Está el actor de la comuna. Es decir, que el edificio del Estado se va a ir construyendo con lo que soñó el comandante Chávez, que era un sistema de agregación territorial. Hay un tema que es esencial para entender también lo que ha venido sucediendo en el país, ¿no? Los medios de comunicación, la mayoría de ellos, regidos por intereses comerciales, por intereses económicos y por financiamiento extranjero, está demostrado por allí esa situación, han venido constantemente haciendo como un bloqueo de la información sobre Venezuela. Y las cifras, las estadísticas, es una de esas cosas que también se ha utilizado para atacar al país. Yo quería que me hicieras un comentario, una valoración de cómo has visto
entes internacionales, incluso entes nacionales, que utilizan las cifras, utilizan supuestamente métodos científicos que no toman en cuenta, digamos, todo este proceso, toda la complejidad del proceso que se viene dando en Venezuela, sino que son las mismas cifras frías de antes. Y por supuesto, eso está hablando de dos países completamente diferentes. Quería tu comentario al respecto. Sí, ahí hay varios temas. Uno, la invisibilización de datos, de cifras. Por ejemplo, acompañando el proceso popular, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer se llegó a la cifra acumulada de 5.931.000 participantes en las jornadas de formación en planificación popular. ¿Cuántas jornadas pueden haber de formación masiva que estén próximas a llegar a 6 millones de participantes? Esas son cifras que se pierden de vista, pero sin embargo quedan invisibilizadas desde el punto de vista de las construcciones colectivas. Esto que estamos diciendo son procesos de formación continua, ¿no?, que tienen nuestro poder popular, comunas, etcétera, tal, y quedan simplemente invisibilizados. Los números, hay mantos que se ponen las sociedades y hay mantos que se ponen las guerras. Sería muy interesante cuando, pasada la guerra, se haga justicia con todos los crímenes que se cometieron durante los procesos de guerra. Y uno de los crímenes atroces que se han acompañado es de algunos pseudomundos académicos, de algunos pseudomundos de consultores, de organismos internacionales, para acompañar el proceso de las guerras. Por ejemplo, ¿qué proceso legal internacional de auditoría va a haber para los recursos de organismos internacionales que se dedicaron para algunos países del otrora Grupo de Lima para tratar supuestamente el tema de la migración? ¿Qué pasa si esos organismos internacionales inflaron y pincharon los números vinculados a la migración para justificar hacerse de varios millones de dólares como parte de esos recursos? ¿Van a pagar una pena? ¿Van a tener procesos de auditoría y sanciones desde el punto de vista legal? Esos organismos internacionales, ¿qué reacciones van a tener? Si tú agarras y adulteras un número, modificas un número para hacerte un dinero, eso no es corrupción. Eso no es precisamente un hecho que debería estar penado. Si organismos internacionales agarraron e hicieron encuestas en Venezuela con 300 encuestas por estado, y con eso dijeron que habían 10 millones de personas en hambre, y con eso agarraron, y lo que se hicieron fueron de recursos internacionales para agarrar y hacerse fuentes desde el punto de vista de recursos, hacer un negocio de la supuesta ayuda humanitaria. ¿Quién se va a sentar algún día en el banquillo de los acusados y ver los crímenes que se convierten contra los países precisamente con los negocios de las ayudas humanitarias, con los negocios de las ONG? Eso es un tema probablemente muy candente, muy difícil desde el punto de vista de su planteamiento, pero Venezuela ha tenido la altura, la gallardía y tiene la autoridad moral para exigir precisamente que se enserien el tema de las cifras, que se enserien los números y que no sean más usados los números, las cifras, como parte de los pretextos, de los gráficos que ilustran los misiles y las artillerías de guerra. Eso significa, ministro, que hay que poner un asterisco sobre los números que estamos viendo en los diversos medios de comunicación y de las diversas organizaciones internacionales, porque además ellos trataron de justificar aquella famosa tesis de la crisis humanitaria, que lo que buscaba era la intervención militar en Venezuela. Hay organismos internacionales que publicaron y están en sus páginas publicadas cifras donde de repente dicen temas de ayuda humanitaria que en la actualización de sus datos pasan de 9 millones de personas, pasan a 6 millones de personas, que se les chispoteó, se pelaron 3 millones y no se dieron cuenta, y con eso justificaron las gandolas entrando por Cúcuta, con eso justificaron los conciertos famosos para generar una agresión. Hay un tema y tenemos que verlo, y es muy importante porque nuestro pueblo es un pueblo profundamente de avanzada, ha dado lecciones enormes, pero los demás pueblos, todos los pueblos del mundo, tenemos que ver cómo se generan los tinglados, cómo se generan los contextos de agresión en función de los países. Y el esquema del pretender usar ONG, unas cosas muy blanqueadas,
muy serias, así con su corbatica, su cosa, tal, no sé qué, para ir y financiadas. justificar, financiadas, y con esos recursos, pero veamos los antecedentes, porque este es un tema que hay que analizarlo Sí, y estudiarlo. totalmente. ¿Qué pasó con la guerra en Kosovo? ¿Qué pasó con la guerra en Serbia? ¿Cómo se agarraron y se usaron ONG para meter recursos de financiamiento vinculados a la USAID y a otros organismos internacionales para agarrar y generar perturbaciones? ¿Y cómo blanqueaban los recursos a través de algunas ONG? Esos son temas que son reales, y aquí en Venezuela no se pretendieron hacer esas cosas, no se pretendía agarrar y decir nosotros estamos haciendo un estudio científico. Bueno, vamos a leer el estudio científico, pues vamos a ver los niveles de significación, vamos a ver la forma de recoger las muestras, vamos a ver cuál es la consistencia que tienen los datos que ustedes están planteando. Recuérdense, cada una de las personas, precisamente la contundencia que tiene que tener esa realidad desde el punto de vista del trabajo que se plantea. Pero, por ejemplo, esfuerzos titánicos, como ha sido, por ejemplo, el caso de los CLAP, como ha sido los casos de vincular los procesos de alimentación, vincular lo que significa, por ejemplo, la protección que nuestro pueblo, nuestro gobierno, el presidente Maduro dio en el caso de la pandemia, tienen que ver con nuevas formas de trabajo que tienen resultados inobjetables. Discúlpeme un segundito para decir adelante. resultados inobjetables. Correcto. Nosotros enfrentamos una pandemia cuando nos negaron la compra de vacunas. Correcto. Y fue con disciplina, fue con la concepción y el liderazgo del presidente de la República, con la organización de nuestro pueblo, y con un tapaboca logramos tener los indicadores más bajos desde el punto de vista internacional y de los países que posteriormente tuvimos mayor tasa de vacunación de su población de manera gratuita. Contrario a las proyecciones de algunos fondos monetarios internacionales, que se les ocurrió decir precisamente que habían procesos tipos maltusianos, ¿no?, donde la longevidad era un atentado para las economías, ¿no? Cosas como esa, porque estamos hablando de la cualidad desde el punto de vista humano, o que las personas mayores las sacaban de los hospitales en Europa porque sencillamente era una carga para el sistema de salud pública, Esa es la visión liberal. mientras el presidente de la República iba a buscarlos a sus casas y asumía que era la población desde el punto de vista privilegiado. Correcto. La pandemia permitió quitarle las máscaras al capitalismo y demostrar precisamente, caernos a punta de verdades de cómo se enfrenta en una revolución y cómo se enfrenta en otros modelos. En medio de pandemia, en medio de una guerra, el presidente de la República logró empezar los procesos de recuperación económica de la República. Cuando han persistido las medidas de bloqueo, las medidas de agresión en contra de la República, el presidente ha logrado generar reorganización del aparato económico productivo. Y eso lo sabe el empresario que está a favor y el empresario que está en contra, y sabe precisamente que si hay una opción de futuro en Venezuela es precisamente con la construcción de la democracia auténtica y directa que canaliza el presidente de la República. Como tenemos un tema de tiempo, tenemos que, digamos, actualizar esta organización que se ha venido constituyendo en Venezuela, y quisiéramos una explicación breve, concisa, clara. ¿Cuál es la escalada que se busca ahora con estos comités de bases bolivarianos? Es decir, porque ha habido una base organizativa, había unos jefes de calle, y ahora, ¿qué es lo que está buscando el presidente con esto? ¿Qué le pide al ministro de Planificación? ¿Qué le pide a sus funcionarios? Que haya un salto sustancial con estos comités de base bolivarianos. Fíjate, ahí vemos, y tenemos que analizarlo todo, que hay un tema de generar sincronía y sinergias entre las escalas y los niveles de sinceración de todas las escalas desde el punto de vista territorial. Si nosotros vemos, y tenemos que sentirnos todos contentos con eso, de repúblicas aéreas que denunciaba Bolívar, ¿no?, a la concepción de un esquema absolutamente territorializado, que es el que está planteando el presidente de la República. Es la territorialización del componente vinculado a las organizaciones políticas. Ayer veíamos, por ejemplo, cómo hacía indicativos vinculados a la actualización de lo que corresponde el área de los trabajadores y trabajadores. Vemos cómo, por ejemplo, se habla de la territorialización de las funciones políticas desde el punto de vista de las organizaciones, en este caso del partido. Pero adicionalmente vemos, por ejemplo, cómo hay un reajuste de todas las escalas desde el punto de vista del sistema de defensa de la nación. Vemos adicionalmente cómo hay un ajuste desde el punto de vista del sistema, permítanme llamarlo así, ejecutivo. Lo digo en el sentido del poder ejecutivo. Cuando nosotros vemos que hay comisiones de trabajo instaladas, ¿no?, que estamos hablando que en las 5.336 comunas y circuitos comunales hay comisiones de trabajo de cada una de las T,
y que cada una de esas comisiones de trabajo tiene 5 o 6 personas inscritas, que vemos que hay mesas de agua, que hay mesas de telecomunicaciones, que hay mesas de energía, que hay mesas de ciencia y tecnología, de ecosocialismo, cuando vemos que hay comités de planificación en cada una de las comunas, bueno, estamos hablando que hay un edificio desde el punto de vista del desarrollo del Poder Ejecutivo, desde el punto de vista del Estado. ¿Qué otras cosas han ocurrido en esto para que vayamos despejando incógnitas? Bueno, hemos visto que hace un año hubo elección de jueces de paz, y es precisamente en esa escala. Vemos que el presidente de la República hace una convocatoria a optimizar la eficiencia desde el punto de vista del sistema electoral, y este próximo domingo vamos con centros electorales escogidos en el caso de cada una de las comunas para poder optimizar las relaciones de distancia. No es igual si tú tienes que levantarte a las 4 de la mañana y caminar 2 horas para llegar al centro electoral, no es igual que otra persona que está al lado y llega en 15 minutos. Es decir, que el derecho al voto tiene que ser en igualdad de condiciones, por eso optimizar la infraestructura electoral. Lo que quiero significar con esto es que, para que el que tenga duda, todo va hacia el territorio, todo va hacia la comuna, hacia el consejo comunal, hacia el epicentro del poder popular. Y eso nos permite vislumbrar por qué hablamos precisamente de la construcción de una nueva etapa histórica y por qué esa etapa histórica tiene un nombre. Decíamos, ¿cómo se llamaba el nombre de la película? Democracia directa. Y la democracia directa es precisamente una reconfiguración completa con los pies puestos en el territorio. Dentro de la democracia directa, y con esto terminamos, por razones de tiempo, no porque la conversación no esté buena, porque está muy buena, vamos a, para que se pueda dar todo este proceso, tiene que pasar necesariamente por una legitimación, que es la consulta popular. Vamos a tener una consulta popular que nuevamente viene a fortalecer todo este proceso, porque las personas, incluso decimos, las que no tienen, digamos, mayor interés por la política, también les afecta el carrito por puesto, les afecta la luz, les afecta el agua, y entonces se ven involucrados en que esos proyectos que van a solucionar sus problemas, y por eso van a la participación. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el mensaje para ese pueblo que nos está viendo en este momento a través de UN24? La importancia que tiene esta consulta popular y todas las que van a venir. Bueno, tiene una importancia trascendente en función de lo que corresponde al direccionamiento de las políticas públicas. Primero, a generar nuevos métodos de gestión. Esos métodos de gestión tienen que ver con decidir los proyectos, decidir la administración de los recursos y la optimización de los procesos y las dinámicas. Ahora bien, de lo que vamos a tener el próximo domingo vinculado a la consulta, adicionalmente vamos a tener el asomo de la nueva infraestructura desde el punto de vista electoral, específicamente en el territorio, y la vicepresidenta ejecutiva está próxima a defender lo que corresponde al presupuesto de la nación. Resulta que el presupuesto de la nación, el de la nación, el todo de la nación, tiene sincronía con los acá de cada una de las comunas. Es decir, compañera, compañero, vecina, vecino, que va a votar el próximo domingo, usted no solamente está votando por el proyecto de su comunidad, usted está votando por el direccionamiento nacional de las políticas públicas, y lo que lo escuchen en todas partes del mundo. Esto es democracia. Esta es la profunda concepción de un pueblo que no se rinde y que sabe que precisamente va a salir de esto con más construcción de democracia y con la construcción de la nación que nos merecemos. Mira, estamos más que agradecidos por tu presencia en UN24. Gracias por aceptar esta invitación. Esta es tu casa para cuando quieras venir a ofrecer este tipo de explicaciones que son necesarias, porque así como es de bonito el proceso que se está viviendo en las comunidades, también es complejo. Y algunas personas no están muy acostumbradas, porque la realidad es que, digamos que los medios de comunicación no le dan, los medios de comunicación comercial no le dan una valoración en la escala, en la importancia que tiene estas consultas y todo el proceso que se viene dando en las comunidades. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hay en Venezuela un cambio enorme. El cambio más importante que se está generando en nuestro país es un cambio cultural. Es muy importante que todas y todos nos pongamos a la altura de nuestro pueblo y hablamos el lenguaje del pueblo. Bueno, este es el vicepresidente de Planificación. Hoy ha estado con nosotros en UN24. Ustedes manténganse pendientes de nuestra pantalla, porque por aquí tienen la mejor información. Hasta una próxima oportunidad.